Muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de poder compartir toda esta información con ustedes. Hoy vamos a ir al detalle. Hoy vamos no a ir a lo conceptual, sino vamos a ir al código. Bien, y vamos a realmente interactuar y ver cómo funciona esto desde adentro. Bien. Para los que no me conocen, perdón, mi nombre es Héctor Bulgarini. Yo trabajo en Parity Technologies. Soy software developer. Actualmente estoy como project manager. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que es la introducción a RAS y Substrate y me acompaña el señor. Bueno, mi nombre es Javier Viola, también trabajo en Parity Technologies, también soy software developer, actualmente estoy como Tech Lead en un proyecto de test de integraciones. Y la parte que voy a dar yo es la introducción a Rust. La idea del workshop tiene como dos etapas. La primera es esta introducción a Rust, tratando de ver todos los conceptos básicos del lenguaje para que después cuando Héctor dé en la parte de Substrate ustedes ya tengan conceptos del lenguaje que la van a ver en el código y puedan entender todos los pasos que hacemos. Por eso, bueno, les preguntaba si alguno ya había jugado con Rust al menos algo, no sé, Hello World, cualquier tipo de cosas, pero no hay problema porque la idea es cubrir, digamos, las bases del lenguaje desde cero, así que no hay problema. Cualquier cosa, pregunta que tengan, en cualquier momento me pueden parar, cosa que no entiendan y la podemos ver más en detalle. Y si están listos, arrancamos. Aviso parroquial antes. A las 12 y pico tenemos un break y yo por ahí tratemos de poner, no sé, una pausa entre 40 y 50 minutos de 5 minutitos como para ir tomando aire, porque a veces si lo hacemos todo de uno son 4 horas, así que va a ser mucha data. Así que bueno. Es mucha información. Mucha información. Sí. Cuando quieran pararme, me dicen, paremos. Paremos lo manejamos entre nosotros eso. Sí, somos no hay problema. Nada, un grupo que lo podemos manejar, así que lo vamos manejando nosotros. Así que bueno, lo dejo al experto, al que sabe. Bueno, estos son los puntos que tenemos para hoy, para ver en la introducción a Rust. Principalmente vamos a ver por qué existe Rust, digamos, cuáles son las cosas que hacen a Rust un lenguaje único. Después vamos a hablar un poco de la instalación, eso va a ser bastante simple, están los pasos, cualquier cosa igual. Una de las buenas cosas que tiene Rust es que la documentación y todo el tooling es muy bueno. Después vamos a ver un poco en detalle la sintaxis, que es bastante importante porque si bien yo pregunté recién o Héctor preguntó, la mayoría tiene conocimiento de lenguajes de programación. En Rust la sintaxis es bastante similar a los otros lenguajes, pero tiene algunas cosas diferentes y está bueno conocerlas. Después, bueno, cómo se administran los paquetes. Todos que han usado algún tipo de lenguaje de programación han lidiado con el package management, o sea, con cómo instalar paquetes, dependencias, lo mismo. En Rust está muy bien resuelto eso, es una de las cosas que realmente funciona de forma increíble. Y después vamos a ver algunos conceptos ya que son únicos del lenguaje de Rust, que son muy importantes, que es la forma en que maneja la memoria a través del concepto de ownership y borrowing, que es sumamente importante. Y ya por el final vamos a ver un poco de cómo hacemos testeo, cómo hacemos unit test, por ejemplo, en Rust, ¿no? Bueno, un poco acerca de mí, yo recién ya un poco me presenté, trabajo como Tech Lead en Parity Technologies. Soy un entusiasta del código abierto, me van a encontrar en GitHub, en mi perfil, colaborando con diferentes proyectos de open source, de Rust, de Node, de diferentes tecnologías. Y mayormente escribo sobre Rust, Web3, cosas de infraestructura también, bastante, y Node.js, con lo cual si me buscan en las redes, cualquiera de estos tópicos me pueden hacer ping, preguntarme, no hay problema. Bueno, vamos de nuevo a hablar un poco de Rust. ¿Por qué existe un lenguaje como Rust? Habiendo ya un montón de lenguajes, ¿por qué en su momento Mozilla decidió darle un incentivo a Rust? ¿Por qué? Porque Rust es un lenguaje que tiene algunos conceptos que son únicos y algunos conceptos que los ha ido mejorando a través de conocer los otros lenguajes. Lo principal es que Rust es un lenguaje de System Programming, o sea, es un lenguaje de uso general de programación de sistemas. Con Rust uno puede programar a bajo nivel
y después puede ir programando diferentes tipos de capas, por ejemplo web servers o otro tipo de cosas, pero siempre la idea es recordar que es un lenguaje de programación de System Programming, no es un lenguaje que está pensado para hacer solamente cosas de alto nivel. Una de las cosas, de las ventajas que tienen cuando usan Rust es que tienen, acá está en inglés, pero bueno, después se los voy traduciendo y igual las slides que vienen ya están todas en español, es que está enfocado en la seguridad, la concurrencia y la velocidad. Esos son como los tres conceptos en los que está focalizado Rust. También lo que ellos tienen como un concepto en el lenguaje es el concepto de Zero Cost Abstractions, que es que las cosas que uno no usa no debería pagar el precio por las cosas que el código no ejecuta. Y también todas las abstracciones que uno usa de alto nivel se compilan de una forma en que uno no paga el precio de usar abstracciones de alto nivel, sino que cuando el compilador compila el lenguaje del código máquina, directamente se hace toda la compilación y se hace la mejora para que si vos quisieras escribir eso de la mejor forma, lo vas a escribir igual que lo hace el compilador. Entonces tiene la ergonomía y la sintaxis de un lenguaje de alto nivel, pero con la capacidad y con la potencia de un lenguaje de bajo nivel. Entonces te permite escribir a alto nivel, digamos, en sintaxis y ergonomía de alto nivel, pero que después cuando se ejecuta, cuando el compilador hace su trabajo, hace todas las optimizaciones necesarias para que el código no pueda correr de una forma más eficiente. Bueno, uno de los taglines de la gente de Rust es que ellos lo que tratan de hacer es que empoderar a todo el mundo a que es posible escribir un código que sea eficiente y que sea suficiente y que sea un código que nosotros sepamos que es seguro. Entonces ellos tienen la idea de que la gente a través de un lenguaje como Rust, con la seguridad que te da Rust, con las guías que te da, no tiene que tener miedo de escribir código concurrente, código que maneja diferentes hilos, sino que empoderar a la gente de que eso es posible y es posible a través de un lenguaje que es con una sintaxis muy ergonómica, muy fácil de usar. Ya lo van a ver. O sea, la curva de aprendizaje es un poco diferente al resto de los lenguajes, donde a uno le cuesta más aprenderlo, pero una vez que lo aprendes te das cuenta de por qué es así, los conceptos que tiene y las facilidades y todas las cosas buenas que trae el lenguaje. En cuanto a la performance, lo primero que hay que decir es que Rust es realmente muy rápido. Es increíblemente rápido y eficiente en cuanto al uso de memoria. No tiene garbage collector. Acá, como preguntamos recién, había algunos chicos que trabajaban en Node.js, algunos que trabajaban en Java. Bueno, Rust tiene otra forma de manejar la memoria, lo cual hace que no requiera ni la liberación explícita de la memoria, no hace falta que libere usted la memoria, ni tampoco un garbage collector. En cuanto a la seguridad, Rust tiene, a través del lenguaje también, genera las guías, los wards, para que el programa tenga una seguridad en cuanto a la memoria y que sea seguro en cuanto al uso de threads. Previene tipos de errores ya en la parte de compilación. Van a ver que el compilador, si detecta que va a haber algún pointer que va a quedar dando vuelta por ahí, se los va a decir, va a prevenir un data race. Toda esa parte se hace en compilación y es muy buena porque previene errores antes de ejecutar el programa. Con lo cual uno puede decir que el compilador no va a encontrar los bugs antes siquiera que puedan llegar a ejecutar el programa. Bueno, y después, el punto de productividad lo que dice es que, como les decía antes, Rust, el lenguaje y la comunidad que trabaja en Rust y que lidera el desarrollo del lenguaje, la realidad es que hace un trabajo excelente en cuanto a lo que es documentación, es un trabajo excelente en lo que es las tools que están alrededor del lenguaje, los errores que se generan, van a ver que los errores que encuentran en Rust realmente son maravillosos, porque muchas veces el compilador le dice dónde está el error, se lo indica y le dice cómo solucionarlo, o les da diferentes opciones de decirle pueden probarlo con esto, o falta agregar esto. Realmente el sistema de reportes de errores del lenguaje de Rust es muy bueno. Y después las herramientas que tiene alrededor, que después las vamos a ver, también son herramientas de primer nivel,
uno podría encontrar en cualquier lenguaje, digamos, cualquier lenguaje más conocido que usar. La realidad es que las herramientas que tiene Rust son muy buenas. Javier, Sí. yo tengo una pregunta respecto al no runtime. Cuando tú usas No un cargo selector. y tampoco no hay un runtime. No hay un runtime. No hay un runtime. Antes es una VM, no pagas el costo de un runtime. Cuando tú usas el Rust compiler, estás compilando de frente al lenguaje máquina de ese procesador. Exactamente, sí. El Rust compiler igual te permite hacer compilación cruzada, ¿no? De arquitecturas. Eso se puede hacer también, pero si estás compilando el lenguaje de esa. O sea, tú técnicamente, Necesario. si quieres tener un aplicativo, tendrías que compilar para, no sé, el procesador de la Mac y Sí. para el procesador de Windows. Por ejemplo, si vos quisieras tener la misma aplicación compilada tanto sea para correr en ARM con las Mac nuevas o en Intel con las Mac viejas o en Windows, sí. Perfecto. Pero ahí ahí es ahí la compilación claro, de eso- esa arquitectura. de esa arquitectura que eso es lo que se llama compilación. Si vos compilás de Mac a Windows, Compilación cruzada igual Sí, de la misma hacerlo. máquina. Sí, eso te permite hacerlo. Sí, no pagas, por eso es una de las cosas que tiene en cuanto a por qué es tan rápido. Por ejemplo, no tiene Rust Collector, no pagas el costo de un runtime, entonces eso va a correr directamente sobre el target que vos compilás. Técnicamente Rust bien programado es casi bare metal, ¿no? De lo que yo Sí. he leído en mucha Sí. literatura. O sea, Sí, es como C, ¿no? O sea, es compilar nativo como... Exactamente. Sí, de hecho los benchmarks de performance a veces C, porque obviamente, o sea, es obvio, y segundo lo de Rust. Sí. O sea, es más, no sé si está por encima de C++. Depende del Depende. pero están ahí, están Depende muy de qué bien. programa. De hecho, Claro. hay unas cosas que efectivamente el Rust son más eficientes que en C++. Claro. Sí, depende de qué programa, depende de cómo esté hecho el benchmark, lo vas a encontrar ahí, pero sí, estamos hablando de un nivel, digamos, de performance que es Súper alto. súper alto, de lo más alto que uno puede encontrar. Y lo que tiene es que te permite tener la ergonomía del lenguaje cuando vamos a hacer syntax mucho más amigable. Entonces, como una ventaja también eso. Bueno, un poco perdón, de los orígenes de Rust. El lenguaje surge como un proyecto personal de un empleado de Mozilla que está explorando con diferentes lenguajes, viendo la forma de poder crear un lenguaje que utilice la memoria que maneje la memoria de otra forma. Bueno, ahí está el nombre Gradle Composer. Y eso fue ya en el 2006. A partir del 2009, Mozilla empezó a patrocinar fuertemente el proyecto. Vieron que podía ser algo que les servía a ellos. Uno de los problemas que tenía Mozilla es el engine del navegador, que era C++, y tenían muchos de los problemas que tenían en el manejo de memoria. Entonces empezaron a explorar con este lenguaje que tenía un approach diferente hacia el manejo de memoria y empezaron oficialmente a patrocinarlo. En 2015 se lanza la primera versión, digamos la versión 1.0, la primera versión oficial, que no es 0. De desarrollo. Y en la actualidad, Rust tiene ellos llaman una cadencia de release, que son cada 6 semanas. Hoy estamos en la 1.61. Pero el lenguaje va evolucionando, la comunidad de Rust es muy buena en cuanto al desarrollo del lenguaje. Los nuevos features se agregan a través de RFS de la comunidad, que tienen que ser aprobados, donde se discute cada feature, cada cambio que se hace en el lenguaje. Y eso es todo abierto. Ustedes pueden ir a GitHub de Rust, pueden ver todas las discusiones, pueden unirse ellos a hacer la administración del lenguaje a través de un sistema que se llama Azul de chat. Pueden unirse a diferentes working groups, cada uno enfocado en diferentes features del lenguaje, y conocer cuáles son los nuevos features, contribuir, dar su opinión. Una de las cosas muy buenas que tiene Rust es la comunidad. Van a ser siempre bien recibidos, siempre van a encontrar alguien que les conteste sus preguntas. La verdad es que yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes de Rust, la comunidad que tiene detrás. Bueno, vamos a la parte de instalación que les decía eso. La instalación en las computadoras que sean Linux o con Unix-like sistemas operativos es súper simple.
Esto está directamente desde la página de RAS, pueden copiarlo y pegarlo y ya tienen el sistema funcionando. Para todos los que estén en Windows, la misma página de RAS va a ver que está este otro link al instalador de Windows que tiene algunos pasos adicionales. Y como les decía antes, bueno, el proceso de release cada 6 semanas y el mismo tool, digamos, lo que instala cuando instalan RAS, le instala diferentes componentes. Uno es el Toolchain Manager, que es el RAS App. Ese mismo es el que les permite después actualizar a las nuevas versiones. Incluso pueden actualizar a los Nightly Channels, que son las versiones de desarrollo que todavía no están depuradas. Entonces cada 6 semanas van a encontrar nuevas versiones y pueden actualizar súper simple, correr RAS App y automáticamente se les instala la última versión de la Toolchain que tienen instalada. Una vez que instalen RAS, van a ver que van a tener acceso a 3 componentes que son, bueno, RAS App, que es el que les decía recién, que es el Toolchain y el Version Manager, que nos permite actualizar la versión de RAS y también les permite correr diferentes canales o agregar, por ejemplo, el Nightly, que es una versión de desarrollo. El RAS-C, que es el compilador propiamente dicho. La realidad es que no van a interactuar mucho con el compilador directamente, sino que lo que van a hacer es van a usar Cargo, que es un package manager, build system y es un montón de cosas más, pero es el que les permite de una manera más simple compilar el código, con lo cual cuando vayan a compilar van a correr Cargo, por debajo Cargo va a correr el compilador que es RAS-C. Si ustedes quisieran correr el compilador lo pueden hacer, pero les recomiendo usar Cargo, que es mucho más simple y usuario más eficiente. Hablando de Cargo es una herramienta que permite hacer muchas tareas e incluso permite extender las tareas que ya vienen por default con la instalación de RAS. Entonces, ustedes cuando instalan RAS ya van a ver que pueden hacer Cargo New y el nombre del proyecto, y eso les va a generar un proyecto, les va a generar el proyecto con un Hello World ya listo para correr. O sea, si quieren empezar a jugar, hacer Cargo New, nombre del proyecto, vaya a ese directorio que les quedó, directamente pueden hacer Cargo Build, correr y compilar el proyecto, o pueden hacer Cargo Run y correrlo, que lo compila y después lo ejecuta. Cargo también les permite correr los tests, es el test runner, con lo cual si ustedes hacen Cargo test en su proyecto van a ver que se corren todos los tests que tienen declarados. La comunidad de RAS también tomó la decisión que, en mi perspectiva, es súper acertada de tener un formatter dentro del lenguaje, con lo cual ustedes cuando hacen Cargo format les va a formatear el lenguaje y eso para quienes están en programa de Node.js seguramente vieron que hay diferentes tipos de linter o de formatters en Cargo es muy bueno porque tenés uno solo. Entonces no vas a tener el problema de no el linter con Babel hace esto, con otro lenguaje hace esto, sino que ya está dentro del lenguaje, entonces al hacer Cargo format lo va a formatear y van a encontrar que la mayoría de los proyectos de RAS tienen un formato, entonces es súper simple de leer. También se puede analizar el código sin compilar, puede hacer un Cargo check y va a hacer el análisis de todo el proyecto y le va a decir incluso ahí va a detectar errores. Entonces eso está buenísimo porque es mucho más rápido que hacer un Cargo build y empezar la compilación y ver los errores, sino que hacen Cargo check y pueden directamente ver los errores que les presenta Cargo. Se pueden, como decía antes, hay un montón de utilidades de la comunidad que han desarrollado y que son como plugins o pequeños paquetes que se pueden correr con un Cargo. Yo les acá les muestro algunos que uso yo, pero hay un montón. Ven ese link de crates.io, es la página donde está el registry de los paquetes que en RAS nos llamamos crates. Entonces ahí pueden buscar todos los crates para bajar sus dependencias y en general los que son Cargo plugins con ese link pueden filtrarlos, les permiten extender lo que Cargo como CLI les permite hacer. Bueno, por ejemplo, Cargo Edit les permite agregar o quitar dependencias de forma muy simple. Cargo Chef es una utilidad que permite compilar, o sea, permite hacer el build utilizando Docker de una manera eficiente, como multi-stage compiling en Docker, con lo cual no tienen que recompilar cada vez que compilan todas las dependencias.
Y después hay uno que está muy bueno, que es CartoSpan, que muestra la expansión de las macros, que es algo que después vamos a ver que es una macro en RAS, y es muy importante conocerlo porque en SAFT se utiliza muchísimo ese feature del lenguaje. Bueno, hasta acá de la instalación y en general del RAS, no sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta adicional. Bueno, se quedó claro. De momento todo bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la sintaxis, que es el módulo más grande de esta presentación. Bueno, las variables en RAS, así como en otros lenguajes, se declaran, en el caso de RAS, utilizando let. Es let el nombre de la variable y por defecto son inmutables. Quiere decir que una vez que nosotros hacemos el binding de la variable a un valor, no se puede cambiar. Para poder cambiarlo, tenemos que poner la palabrita mut delante, o sea, let, y después tenemos que declararlo como mutable. Y después, lo que nosotros en RAS hacemos es llamar bindings cuando se hace la declaración de la variable y se la, por decirlo de alguna forma, se la conecta a un valor que se está en ese momento asignando a esa variable. Entonces cuando lean la documentación de RAS, cuando vean diferentes cosas, van a ver el binding, sepan que es eso, es la asignación del valor a una variable. También en RAS se permite hacer lo que es el shadowing de las variables, o sea, redeclarar con otro nombre, con el mismo nombre de la variable, que puede ser con otro valor. En ese caso, la variable anterior no tenemos acceso. Y lo que implementa RAS es inferencia de tipos, con lo cual es un lenguaje que es fuertemente tipado, como dijimos al principio o antes de la presentación, pero está bueno que tiene inferencia de tipos, con lo cual es bastante ergonómico. Van a tener que escribir esos tipos de las variables muchas veces, pero en otras instantes el lenguaje le permite hacer la diferencia. Por ejemplo, acá en el ejemplo de los que decía antes, declarar, hacer el binding de una variable, en este caso es varName como i32. Bueno, después vamos a ver los diferentes tipos de números y de tipos que hay para que tengan un ejemplo. ¿Cómo la hago mutable una variable? Le leo el mut adelante, le doy mut a la variable, esa variable ya, si yo quiero, la puedo cambiar después, la puedo mutar a otro valor. Y lo que vemos abajo son print line, eso es para que ya vean, es la llamada de una macro. Siempre cuando vean una llamada que parece la llamada de una función, pero que tiene el signo de exclamación antes del paréntesis, es la llamada de una macro. En este caso, el print line es una macro que tiene el lenguaje de RAS, que nos permite imprimir una línea por pantalla. Sí. O sea, entonces por default lo que se crea son constantes. Sí, son inmutables, porque las constantes en RAS se manejan de otra forma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo el compilador las trata. Cuando vos escribís un const en RAS, lo que hace el compilador es agarrar ese valor que pusiste como constante y directamente lo escribe en la parte de redondo de tu programa. Ah, como un define en C. Claro, exactamente. En cambio, acá las variables son inmutables, se hace el manejo habitual del compilador maneja habitualmente las variables. Pero lo que sí tiene es que no te permite modificarlas y volver a declarar como mutable. Entonces, por default es inmutable. Lo que les decía antes de los tipos de datos, bueno, tenemos tipos de datos para números, tipos de datos booleanos, char, que los chars son Unicode, eso es, en RAS está muy bien resuelto, la forma en que maneja los strings y los chars, es todo Unicode support. En cuanto a los numéricos, tenemos bastantes, tenemos EA, todo lo que son unsigned, designer, y después tenemos dos en particular, que son el usize y el esize, que en realidad, cuando uno declara eso, depende del target de compilación que uno está utilizando. Si es 32 bits, 64 bits, va a ser el tamaño que permite ese tipo de dato numérico. Y después, bueno, ya la mayoría conoce UA, Unsigned A, 16, 32, 64. Después tenemos los tipos de datos compuestos. RAS soporta tuplas. Acá puse un ejemplo. Una tupla, no sé si lo probaban en algún otro lenguaje, por ejemplo Python también tiene tuplas o otros lenguajes. Soporta diferentes tipos dentro de la tupla. Acá hay un ejemplo con i32,
F64 de UA. Y después también tenemos lo que son arrays. Los arrays hay que declararlos si son fixed, o sea, el tamaño es establecido cuando uno declara el array. Si ustedes quieren utilizar algo que es como un array que les permite crecer o achicar o agregar más ítems, se utiliza un vector, que después lo vamos a ver, que es otro tipo. Como les decía antes, esos son los tipos de datos dinámicos. ¿Por qué? Porque les permite de alguna forma crecer o achicar el tamaño que utilizar. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, los tipos de datos dinámicos son aquellos que el tipo de compilación no sabemos cuándo utilizar. No podemos saber el tamaño de un vector porque uno puede seguir, digamos, cuando corre el programa agregando valores al vector, igual que concatenando strings o agregando a un hashmap que es como un diccionario, un JavaScript, un objeto. Directamente uno puede seguir agregando keys y values, entonces lo llamamos, son tipos de datos dinámicos y pueden crecer y reducirse en el tiempo de ejecución. Lo interesante de este tipo de datos es, o el RAS cómo maneja la memoria, que cuando los tipos de datos tienen un tamaño conocido en compilación, nos permite alocarlos de una forma diferente a estos tipos de datos, ¿no? Cuando los tipos son dinámicos, los alocan en el heap y tienen en el stack un puntero hacia donde está la alocación para el tipo de dato dinámico que permite después en el heap si hay que crecer o digamos el tamaño sin problema. Perdón. Hola. Sí, creo que lo Ahí está. Todos saben lo que es la diferencia entre el heap y el stack. Sí, eso es. Porque eso es algo importante. No sé El heap y el si, stack. si querés contar algo. El stack es un first in, first out y Claro. el heap es Claro, sí. First in, last out. Cuando corre, o sea, siempre que van a ver algún programa corriendo, van a ver que dentro del programa hay como si fuera dos regiones de memoria, el stack y el heap. En el stack, como decía, lo que se usa son todos los frames que uno tiene y que ya conoce el tamaño, por ejemplo, los tipos. Entonces, lo que se hace es, el stack es, se pushea el stack y después se hace pop del stack. Entonces yo pongo algo en el stack y después lo saco, por ejemplo, se hace mucho con las funciones. Pongo todas las variables de la función, todos los parámetros que corre la función, luego el stack lo remuevo. Entonces el stack va creciendo y se va creciendo y lo importante es que siempre en el momento de compilación, cuando compila el lenguaje tiene que saber el tamaño de esos frames, ¿no? Entonces, el resto de las variables que son dinámicas, que nosotros no sabemos cuál es el tipo, el tamaño que van a tener, se alocan en el heap. El heap es como un espacio de memoria que es mayor, y lo que se puede hacer es, vos podés ahí alocar y desalocar como uno quiere, ¿no? Depende cómo el lenguaje o el programa tenga el allocator que use, nos va a permitir con diferentes métodos poner en memoria, sacarlo de la memoria, liberar esa memoria, pero se hace de una forma que no requiere esa alocación como es el stack de primero el stack y después sacarlo. A nivel de performance, la primera es... Siempre la performance, claro, siempre que vos tengas alocación en el heap, la performance va a ser menor que alocar en el stack, pero vos no podés, depende, bueno, podés hacer trabajo que solo aloques en el stack, pero siempre que requieras algún tipo de valor dinámico, de valor, digamos, algún tipo como vector, string, pasa sí o sí. Sí, incluso después vamos a ver que en RAS hay algunas formas que nos permiten para algunos objetos, para algunos tipos que nosotros necesitamos crear un box que es como un puntero y alocarlo de heap. Ese tipo de cosas se usa mucho en RAS, que es alocar los punteros en el stack, que son como punteros inteligentes hacia valores que están en el heap, con lo cual nos da la posibilidad de esos tipos moverlos sabiendo el size, porque sabemos el size del puntero y el puntero en realidad lo que está haciendo es apuntando a un valor dinámico en el heap, ¿no? Pero sí, el concepto es ese, tengan en cuenta que siempre que vean valores dinámicos, ese valor va a ir al heap. Es de performance más lento que en el stack. Siempre que tengan valores declarados que sean estáticos, o sea, no sé, los que vimos antes, por ejemplo, booleanos, numéricos, chars, eso siempre lo van a poder alocar en el stack y es mucho más rápido.
Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Porque en RAS, al vos tener la variable estática, lo que ellos hacen es que si vos tenés las variables que vos conocés el size, entonces los podés alocar en el stack. Porque cuando vos compilás y haces todas las instrucciones para correr, vos ya sabes el tamaño que tenés del valor. Entonces es mucho más rápido. ¿Entendés? Menos el string, los vectores, esos son tipos dinámicos. Pero si vos tenés un tipo stat que es un valor conocido, lo que hace RAS es, bueno, este valor yo conozco, sé que son 4 bytes, listo. Puedo utilizar el stack directamente. Si tú asignas una variable, no sé, A, B y C, Sí, tres variables, pero con tamaños estáticos. sí. Si tú quieres modificar luego A, no pasa nada, o sea, lo puedes hacer igual. Claro, porque en realidad el compilador ya sabe que el tamaño de A no lo vas a cambiar, vos no podés cambiar el tipo. Para vos estás diciendo tipo let A igual B igual C igual un No, valor. no, no, no. las tres. A con un valor, let B igual Ah, ok, Claro. ok. C un valor, o sea, mutable todos. Sí, Después quiero modificar A pesar de que he puesto B y C encima, igual puedo ir a modificar A. sí, 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 claro. Sí. Siempre que sea mutable, ¿no? Que vos declares como mutable. O sea, si vos haces let mut. No pasa nada. No pasa nada. Hay que quitar C, quitar No. Eso el compilador lo eso maneja lo maneja el automático. compilador. Claro. No es que es lineal, que es como va tu código, va al stack y tenés que ir como haciendo el pop del stack igual. No. Eso lo maneja el compilador y eso lo que le da es una performance mucho mejor. Al que vos ya conocés el tamaño del tipo, te permite manejar en el stack la cantidad de. decisiones internas del compilador, pero Claro. bueno saber para optimizar la performance. Exactamente, es bueno saber para optimizar la performance. Sí, por lo general siempre que vos tengas que alocar nuevos datos, está bueno si vos sabés que el tipo de datos, ya sabés que va a ser un tipo de dato que va a estar en stack. Perdón, para los que son programadores de JavaScript, es el caso de let A igual B igual C, en Rust no se puede. Claro. O sea, Sí. no, Claro. para aclararlo. Bueno, después otros tipos dinámicos. El string, por ejemplo, se toma como dinámico. Y después, tenemos lo que es dentro del standard library, el hash map, que es un diccionario, como decíamos antes, o un objeto en JavaScript donde pueden agregar como key values. Las funciones se declaran con la keyword fn, el nombre de la función. Después se reciben los parámetros con el tipo cada uno y se puede definir el tipo de valor que se devuelve directamente. La última línea, como Rust es un lenguaje en donde está como basado en expresiones y no en statements, la última línea, por ejemplo, las funciones, si ustedes no ponen punto y coma, se toma como valor de retorno de la expresión. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos esta función, van a ver que se retorna A más 1 directamente. No sé. ¿Se puede usar o return o eso o solo esta forma? Se puede usar, si vos usas return, se retorna el valor. Y si vos no usas return y usás esto así sin punto y coma al final, se retorna ese valor. Claro, vos podés usar cualquiera de los dos. En Rust hay un concepto de escribir código de forma idiomática. Entonces te van a decir que la forma idiomática de escribirlo es esta, que es la forma que la escribe la comunidad. Entonces se deja la última línea sin punto y coma y sin retorno. Pero si vos querés poner return, porque no es un código inválido. Por ahí la comunidad te va a decir que no es idiomático, pero no es inválido. Lo que sí tenés que recordar es que si pones el return tenés que poner punto y coma al final. Como todos. Claro, sí. La forma pitonista de hacer las cosas. Bueno, acá decimos que es la forma idiomática de escribir el lenguaje. Bueno, después tenemos lo que son las estructuras. Las estructuras son un tipo que nos permite componer a través de otros tipos, ¿no? Nosotros llamamos dentro de la estructura fields, los que vienen de otro lenguaje, por ejemplo en Node.js, un objeto que tenga valores adentro, puede pensarlo en algo similar. Las estructuras, al igual que las tuplas, los fields pueden tener diferentes tipos, o sea, una estructura nos permite componer a través de diferentes tipos, no tienen que,
que tener el mismo tipo, y en este caso, a diferencia de las tuplas, los fields tienen un nombre. Las tuplas, cuando ustedes quieren acceder a alguno de los valores, tienen que acceder por el índice. En este caso le agregan un nombre. Por ejemplo, acá agregamos una estructura persona con name, que es un string, y la edad, que es un U8. Eso es como una estructura clásica con los fields. Después puede haber estructuras que sean del tipo tupla. Por ejemplo, la última que tenemos ahí, la del par, que es una estructura que es una tupla. Y después otra que es la unit, que es una estructura utilizando el unit type, que es un tipo como vacío que tiene Rust. ¿Puede haber structs dentro de structs? No, eso no. Eh, Structs dentro de structs, no. podés tener un elemento Claro, que apunta a un pero no struct. podés, claro. Eso sí, podés tener un tipo que apunte a un struct, pero no vas a haber nunca definido struct a struct. O sea, a eso sí. Vos podrías tener Pero- tipo, perdón, struct humano y podrías tener, no sé, persona que apunte a un struct que tenga, no Claro, sé, los datos de o persona. sea, Sí. La estructura, o sea, uno cuando crea la estructura está definiendo eso que la estructura está dando un nombre que después lo puede utilizar como valor en un field, ¿no? O como tipo en un field, no como valor. El valor sería la instancia de esa estructura. Pero sí puedes usarlo después dentro de otras estructuras, pero no podés declararlo de forma anidada. Claro. O sea, eso sí. O sea, lo que no se podría es hacer un extend ¿Un extend en qué sentido? de clases, ponele. Como para hacer una analogía con... No, no puedes hacer un extend. Lo que sí puedes hacer es a un field asignarle un tipo de una estructura, Exacto. que vendría a ser algo similar. Eso sí se puede hacer. Después tenemos, dentro de Rust existe el concepto de enumeraciones o enums, que nos permiten indicar cuáles son los valores o cuáles son las variantes, mejor dicho. ¿Qué es esto? Perdón, hice un salto. Que uno tiene definido. Por ejemplo, acá tenemos un enum que está definido, que es para manejar lo que son web events. Entonces se define cuáles son las variantes que puede haber como eventos web. Que, no sé, por ejemplo, que cargue la página, que alguien apriete sobre un key, entonces tenemos el keystroke que el usuario hizo, o por ejemplo un clic que nos permite tener las coordenadas, ¿no? X, Y, donde fue realizado el clic dentro de la pantalla. En este caso el enum, como ven acá, puede tener diferentes también. No hace falta que sean los mismos tipos, sino que puede tener diferentes tipos, incluso puede tener tuplas, estructuras. Entonces nos permite definir, la idea del enum es que define las variantes que uno puede tener. Por ejemplo, se usa mucho para errores. Entonces uno define una enumeración de errores y dentro de esos errores tenés todas las variantes. Entonces, por ejemplo, después haces este error o el nombre del error que le hayas puesto de enum y podés acceder a cuál tipo de error fue dentro de tu programa. Eso es muy usado. Otro concepto que tiene Rust que es bastante particular y está bueno, que es un enum que está definido dentro del Standard Library, que es el option. Que el option lo que nos permite expresar es expresar que puede haber un valor o no puede haber un valor. Y utiliza un genérico. Cuando vean, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa notación con los signos de mayor y menor y la T, eso lo que indica es que dentro de esta enumeración tenemos dos variantes. O que no haya ningún valor, que es none, o que haya algún valor, que es some, de un tipo T, que es un tipo genérico. Entonces, por ahí en T puede haber cualquier tipo. Entonces nos permite expresar el famoso problema de, por ejemplo, en JavaScript o en otros lenguajes, undefined, ¿no? Como no tengo un valor. Lo que te hace Rust es directamente cuando vos tenés ese tipo de situaciones en donde puede ser que no haya un valor, utilizás una opción, entonces después le permite al lenguaje tener todo el mecanismo de seguridad de saber que si vos querés usar el option tenés que desenvolverlo o un wrap de option y eso te permite el lenguaje de alguna forma te indica que tenés que manejar las dos condiciones, que es ¿puede haber un valor o no puede haber un valor?
Entonces hay diferentes métodos para decir, bueno, si no hay un valor, usa este como default o cosas así directamente. O podemos macharlo a, bueno, si no hay un valor, es un error directamente. Pero, Bueno, de hecho, si ustedes leen la documentación, la motivación de este tipo de estructuras es que en Rust, o de este tipo de sintaxis, es que en Rust no existe el nulo. claro, Entonces, cuando ustedes leen, creo que hay un libro o un blog que es el error de diseño que costó billones de Sí. dólares o algo así, porque el concepto de null trajo muchísimos bugs en los programas. O sea, ¿quién no tuvo un problema de, no sé, invalid null pointer? ¿No? claro. Entonces, esto es como una Sí. manera de suplir esa... Esta es la solución que dentro del lenguaje de Rust, la gente que diseña el lenguaje, es la solución para ese problema que todos nos hemos encontrado alguna vez, cómo manejar el null type directamente. Exacto. Entonces ellos vinieron con esta solución que para mí es muy buena y es muy, Muy usada. intuitiva de usar y muy simple. Ahora, esa T, o eso que está entre el mayor y menor, es Un genérico es. un genérico, pero que Sí. en algún momento tú le pones un tipo. Tú lo Claro. creas. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero para responderte es, un genérico es un tipo que vos le podés, cuando vos estás escribiendo tu programa, vos estás indicando al compilador que tenés un tipo que va a ser genérico, que va a estar después completado después, digamos. Vos le decís al compilador, acá va a haber un tipo que en este momento yo no lo sé, pero puede ser que después vos lo utilices y cuando lo utilices es como si fuera, por decirlo de una forma, vos le decís al compilador, acá va a haber un tipo genérico, cualquier tipo. En este caso es cualquier tipo. Después, claro. Después vos lo podés... sí, después lo vamos a ver porque en realidad no es en runtime, sino que en Rust existe un concepto que se llama monomorfización, que justamente lidia con todo esto y hace que vos no tengas que pagar en runtime la utilización de genéricos. ¿Entendés? Es parecido a la misma sintaxis que usa C#, ¿no? Que tiene esto mismo. Claro, es muy parecido. Sí, la sintaxis van bastantes cosas como Sí, parecidas de a hecho, C#. mismo también Java, el concepto de TypeScript, Claro. el concepto de genéricos es... Claro, pero lo importante es que en Rust los genéricos pasan por en el compilador, se ejecuta este proceso de monomorfización, entonces vos no pagas en runtime el query adicional al vtable para saber cuál es el tipo que tenés que utilizar. Existe una forma de hacerlo con trait objects, pero ya es, y dynamic dispatching, pero eso ya es un poco más avanzado. Si querés después lo vemos en detalle si querés eso, pero lo que está bueno es eso. Que Yo le cuento que no sé de lo que está hablando. Pero está buenísimo pensar en eso. Vos podés utilizar un genérico e incluso usando genéricos no pagás el costo en runtime de utilizarlos. Total. Eso es, Muy la bien. verdad, muy bueno. No, porque por ejemplo en Ruby cuando haces esto sí es en runtime porque es súper introspectivo. Tú Claro. puedes hacer introspección sobre esas variables que tal cual en runtime suceden, pero te cuesta justamente computacionalmente. Claro, sí. ¿Te cuenta? Claro, Esa porque introspección te cuesta. sí, porque, bueno, en Rust se puede hacer también y en lo que tenés ahí es, siempre te lo digo muy corto, es como, vos pagás un costo por usar los genéricos. Cuando usás static dispatching, que es, digamos, que el compilador hace la monomorfización, ese costo lo estás pagando en el tiempo de compilación. Porque compilar eso tarda un poco más porque el compilador tiene que ver todas las instancias donde vos utilizás esa llamada, con qué tipo lo estás llamando y genera una nueva función o digamos, una nueva llamada, lo que hace lo expande para ese tipo en particular. Entonces tenés diferentes versiones por cada tipo que vos estás utilizando para llamar esa option, por ejemplo, en este caso. ¿Entendés? Eso te cuesta en tiempo de compilación. Pero es una sola vez, claro. Si vos usás Dynamic Dispatching, eso se hace en el runtime a través de un query a un vtable, entonces para saber exactamente para esa función cuál es el tipo que tenés que utilizar. Y eso es en runtime. El costo está o en el compilador o en el runtime. Hay otras cuestiones también como el tamaño del binario. Si el costo está en el compilador, tenés un binario mucho más, puede ser un binario que sea más grande. Entonces después cuando vos querés empezar a enfocarte en la performance de diferentes ángulos, podés empezar a jugar con eso. Decir, bueno,
yo no quiero un binario tan grande, por ahí puedo utilizar algunos Dynamic Dispatch y no tener un binario tan grande y tener tiempos de compilación más cortos. Claro. Sí, depende cuál sea tu caso de uso y depende cuál sea tu ángulo de optimización que quieras utilizar, ¿no? Pero el costo está en esas dos áreas. Depende de tu decisión en qué área cae. Sí, generalmente para Substrate, que es como el objetivo de la charla de hoy, no se llega como tan a fondo no sé si harán algún tipo de hack en la compilación para Substrate o algo así, pero... No, hacen solo para compilar a WASM. A WASM, que eso es algo que después lo vamos a hablar. Así que, bueno, muy bien. No sé si quedó claro, igual si querés después lo seguimos charlando, no hay problema. Y después, bueno, otro enum que se utiliza muchísimo, que está en RAS y que lo van a ver todo el tiempo, es el result enum. Así como el option nos permitía expresar la situación donde haya un valor o no, el result nos permite expresar la situación donde haya un resultado que tenga un valor de success, o sea, todo funcionó bien, la función retorna un valor, o un error, que puede ser cualquier tipo de error. Acá también utilizamos genéricos, tanto sea para el tipo de OK, que es que todo funciona bien, entonces se pasa el valor, o para el error. Bueno, acá ya pasamos un poco a lo que es control flow o, digamos, if-else o condiciones en los programas. En RAS se permite hacer if-else como en la mayoría de los lenguajes, no hay ningún problema. Se permite también formar expresiones con else-if, si necesitan hacer como varias. Y lo que está bueno, y que como les decía antes, que RAS es un lenguaje enfocado, o un expression language. Los bloques de los if permiten retornar valores. Por ejemplo, si ven acá el segundo if, yo estoy asignando el retorno del bloque, de tanto sea el if o el else, al greeting. Entonces, cuando vean eso, se utiliza muchísimo en RAS porque es parte de lo que se dice como idiomático en RAS, que es, bueno, los bloques los manejamos como expresiones y las expresiones retornan valor, ¿no? Exacto, sí, podría ser como no existe la sintaxis del ternario, pero lo puedes hacer de esta forma, claro. Sí, en algún momento, si mirás en la historia de RAS cuando estaban viendo esto, había una discusión de si se permitía hacer sin paréntesis o no, sin corchetes o no. No, y se decidió que no. Bueno, esta es la sintaxis. Está ahí la discusión, si querés leerla en alguno de los issues del repo de RAS, está que había gente que decía, no, bueno, saquemos los corchetes y bueno, decidieron después si no dejarlos, no se permite. También tiene formas de hacer loops. En este caso podemos con el keyword loop, es súper simple. Si no hacen un break, el loop, por ejemplo en este, podría ser al infinito. Y también, de nuevo, como es un expression language, permite retornar valores directamente. O sea, asignar el resultado al loop. Una cosa de los loops, tienen etiquetas, se permite asignar etiquetas a los loops para poder ir como saltando o haciendo break o continue dentro de los loops. Entonces, se puede, por decirlo de una forma, si ustedes ven, en este loop yo estoy cuando la cuenta es 2, estamos saliendo directamente del outer loop, o sea, el loop que anida el segundo loop, a través de una etiqueta. Entonces le pones como ese tick y el nombre de la etiqueta antes del keyword loop, y eso nos permite después dentro del loop poder como llamar esa etiqueta para hacer break, continue, ese tipo de cosas. Sí, está bien, está bien, porque te fuiste un paso adelante. Sí, hay while, te permite hacer while en donde primero se verifica la condición y después se ejecuta el while, ¿no? La sintaxis es muy parecida a la mayoría de los lenguajes, ¿no? Que todos utilizan. Claro, sí, el while permite, sí. Se evalúa la condición antes, sí. También tiene for, también, que nos permite iterar sobre vectores, sobre arrays, sobre range, por diferentes tipos de cosas.
La sintaxis es bastante simple, es for, el nombre que queremos asignarle al elemento en ese, dentro del array o del lo que queramos iterar, in, y el nombre en este caso es un array con el cual vamos a iterar, pero podría ser un vector, podría ser un iterator, cualquier cosa nos permita iterar en RAS lo vamos a hacer. Después hay un ejemplo con un range, que la sintaxis es con los 2 puntos, por ejemplo de 1 a 4, y en este caso yo estoy aplicando un método que se llama rep, que nos permite iterar en reversa, digamos, o sea, vamos a iterar de 4 a 1 y no de 1 a 4, pero sí. Pregunta, ya que los bloques pueden retornar un valor, Sí. ¿tendría sentido retornar un valor en un bloque for? No tendría sentido. O sea, No. tendrías que... No sé si el valor se estaría todo el tiempo sobreescribiendo o si el compilador en algún momento haría la optimización de solamente quedarse con el último. Ahí la verdad que no te sabría decir, pero vamos a probarlo después y ver qué hace. Yo creería que el compilador vería esa situación y se quedaría con el último, pero no estoy seguro, la verdad. Tengo que buscarlo. Después, otra de las cosas que tiene RAS, que la verdad es que es muy buena y que sí no se ve en otros lenguajes, es que tiene pattern matching a través del match keyword, con lo cual nos permite hacer macheo de los valores, pero permite hacer... Es similar al switch en otros lenguajes, pero como mucho más poderoso, por decirlo de alguna forma. ¿Y es una equivalencia, o sea, es una igualdad o puede ser regex o cosas así? Puede ser regex, pueden ser diferentes tipos. La verdad que uno a través de pattern matching puede hacer muchas cosas. Está buenísimo y te permite, bueno, en este caso, yo en este caso usé los días de la semana nada más. Y después lo que tiene RAS es que cuando ustedes utilicen el match de este tipo, les va a indicar que tienen que ser exhaustivo, o sea que tienen que contemplar todos los casos que podría tener. En este caso lo que yo hago es, si ven el último punto que es un underscore, es como si fuera un catch-all en otros lenguajes, como bueno, si no cae, claro, un default, si no cae en alguna de las condiciones anteriores, este es el default. Si no lo pusieras, ¿qué pasaría? El compilador me va a decir que ahí me va a dar un warning de que tendría que ser un macheo exhaustivo, que hay condiciones que no están. Vos podés igualmente ponerle que no chequee eso, es decir, no es exhaustivo. O sea, Entonces, ¿cómo eso funciona en el caso? O sea, cuando es el valor, o sea, tiene que haber siempre un cachorro. o tiene que haber un cacholo, le tenés que decir explícitamente, mirá, yo no estoy manejando todos los casos. Creo que el attribute es not exhaustive. Entonces le decís, es como decirle al compilador, no estoy manejando todos los posibles casos y lo sé, porque te estoy poniendo este atributo para que sepas que yo explícitamente no quiero manejar todos los casos. Si no te va a decir, faltan, digamos, no tenés todas las condiciones manejadas, las posibles condiciones. Tu tipo de, por ejemplo, que fuera un booleano, y tú Claro. manejas true, tal, false, tal, sería una mera idea porque puedes usar if o Sí. Total. Pero, por el ejercicio. ¿Tendrías igual que cuando un cachorro o tiene la inteligencia? no, ahí no. Que es solo el dos No, valores? claro. Ahí se da cuenta que está todo. Claro, sí, ahí se da cuenta. Ahí se da cuenta que está todo. Que está siendo exhaustivo porque solo sabe que son 2 valores. Sabe que son 2 valores y listo. Exactamente. Es ese. Ese es el tema de... Te obliga a... De alguna forma lo que hace RAS es tener todas esas garantías en tiempo de compilación de seguridad y te obliga a pensar en todas las condiciones. Igual que te obliga a pensar en las cuestiones de cuándo mutas un valor, cuándo no tiene que ser mutable, ese tipo de cosas. Entonces, está muy bueno. En RAS por lo general lo que dicen, o lo que dice la comunidad es que una vez que lo más difícil es que el programa te compile, porque una vez que compila vos ya sabes que va a funcionar con un nivel de seguridad y garantías muy alto. Entonces es como cuando compila vos ya sabes que el código funciona como uno espera, ¿no? Entonces no te encontrás ese tipo de bugs o de situaciones que no manejaste en tu código, porque el compilador de alguna forma te va guiando para que vos consideres todos los ángulos, todas las posibilidades en tu programa, ¿no? Eso está buenísimo.
Por eso la curva de aprendizaje es un poco diferente a otros lenguajes, porque uno lo que quiere es como ver las cosas que escribe funcionando, y acá tardás un poco más tiempo en que te compile, porque por ahí tenés errores que te encuentra el compilador o diferentes cuestiones. Entonces muchas veces se habla de la pelea con el compilador al principio, después una vez que entendiste, nada, es mucho mejor, porque ya sabes que estás seguro de que cuando escribís código tenés esa seguridad de que tenés el compilador y el borrow checker de atrás que te está como asegurando que las cosas funcionen como uno las expresa y como uno quiere que funcione. Técnicamente, si ese weekday está definido como, por ejemplo, un entero de 8 bits, tendrías que poner del 0256 para que te diga está siendo explícito. Claro, sí. No tendrías Sí, que poner- sí, porque acá en realidad yo lo llamo weekday, pero es como... Sí, con el underscore estás básicamente cubriendo todo lo que no está descripto. Todo lo que no está Exacto. Porque me imagino que eso debe tener límites, porque por ejemplo si son regex y tú ya sabes que, o sea, o hiciste una regex de tal manera que cualquier expresión puede O machar o no, claro, Yo creo sí. que el compilador tiene esa... El compilador tiene alguna inteligencia con las regex para ir en el match. No sé si llega a tanto, depende, habría que verlo. Posiblemente tenés que poner no exhaustive ahí, si vos estás seguro. Porque no sé si puede evaluar todas las condiciones. No estoy seguro si... o sea, sí sé que te permite, el compilador cuando va compilando permite validar todas las expresiones, pero no sé si en ese caso si haría el matching que vos estás planteando. Para ese caso tenés, o le agregás un default con el underscore, o lo marcás como no exhaustivo, sabiendo que vos estás asegurándole al compilador que el match va a entrar por alguno de los brazos, ¿no? Claro, vos asumís vos la responsabilidad. Claro, sí. Bueno, acá vi justo algunas de los matching un poco más avanzados que permite como el matching de diferentes valores al mismo tiempo o de un rango de valores, y el default que habíamos visto antes con el underscore. Bueno, otro de las cosas que en Rust utilizan, la van a ver bastante, y es una sintaxis un poco particular, es el if-let, que nos permite directamente usar los valores para hacer una coincidencia, ¿no? de patrón. En este caso lo que hacemos es, por ejemplo, yo tengo este ejemplo tengo una configuración que utiliza una option que tiene adentro un integer de 32 bits. Entonces lo que yo estoy diciendo para este if-let es que si dentro de esta variable config max existe, o sea, tiene un valor, tiene un sum con un valor que yo lo llamo max, me va a matchar porque la variable está definida que tiene un valor. Si no, va por el otro brazo. Pero lo que nos permite hacer es hacer un matching a través de saber si la variable cumple cierta condición directamente y al mismo tiempo asignarle dentro de la condición la variable que vamos a utilizar dentro del bloque, ¿no? En este caso, si ustedes ven, yo hago if-let sum-max, o sea, quiere decir si eso me coincide con el config max, yo adentro del bloque del if tengo acceso al max, porque lo que está haciendo un if y a través está haciendo un binding al mismo tiempo. Entonces me está diciendo si el config max, cuando yo lo hago el let sum max, tiene un valor, voy por el if. Si no, bueno, voy por el else, que se puede hacer. Acabado el if, ¿el max sigue valiendo o estaba en el No, eso está en el bloque, está scoped en el bloque, claro. Es local, claro, sí. Eso es local, el bloque. Bueno, perdón. ¿Cómo venimos de cabeza? ¿Estamos bien? No ¿Estamos sé un poco cómo. cansados? ¿Quieren cortar 5 minutos o seguimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Está Como muy quieran, bien. no sé qué hora es. Si querés Son las- termina, ¿cuánto te queda vos? Queda un poquito. No, pero digo, ¿cuándo le darías un quiebre como para descansar 10 Y minutitos? si quieren, terminamos acá un par de slides más de Dale. la sintaxis y seguimos. Perfecto. Muy bien. Hasta ahora siempre venimos hablando de estructuras y datos. No vimos nunca todavía, o sea, vimos funciones, pero no vimos con esas estructuras. En Rust las estructuras no permiten tener funciones, no es como en JavaScript que el mismo objeto puede tener métodos.
En este caso lo que tiene en Rust tenemos el impl, que nos permite implementar métodos a estructuras y a enumeraciones, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es que decimos que hacemos una implementación, en este caso bueno, el ejemplo es con un rectángulo, para el rectángulo, y lo que se declara dentro de la implementación son todos los métodos que va a tener definidos. Por ejemplo, bueno, el área, y que me va a devolver el valor del área. Dentro, como ven, el self ahí adentro es una referencia a la instancia con la cual se está llamando ese método. Y bueno, el signo que ven ahí del ampersand es porque es una instancia. Yo ahí cuando la uso en el área, la estoy usando como una referencia. Entonces tengo una referencia a la instancia de la instancia de la estructura que se está llamando el método, ¿no? En este caso. Pero lo importante que se queden de acá es que siempre que van a ver, las estructuras son las que tienen los datos y después se hace la implementación, que son las funciones que pueden llamarse desde esa instancia de la estructura. Un atributo con un valor estaría en el struct o en el int. No, como una... Podrías hacer las dos cosas. O sea, vos podrías primero instanciar, por así decirlo, la estructura y agregarle el valor. O sea, podrías hacer let, no sé, rec igual. Sí. Struct rec quiere decir que tiene 4 grados. Y eso no va a cambiar porque es un rectángulo. Claro. Ok. Si quieres poner size 4, que sabe que el número fijo 4, ¿lo pondrías arriba o abajo? ¿A la estructura? Arriba. Si vos Claro. sabés que es el número fijo 4, En la estructura. claro. Pero ten en cuenta que en la estructura tenés que declarar que va a haber no sé, un size, que es un entero, suponete. Entonces después vos en la implementación lo que podés es asignarle un valor a ese field. O sea, Pero arriba es solo el tipo y el valor estaría... claro, en la definición de la estructura es solo Claro. los tipos. Después tenés que instanciar la estructura. Que harías rectángulo, ¿viste? Corchete, y le pones los fields y los valores. Y después eso lo asignás a una variable, haces let, no sé, mi rectángulo igual Claro. rectángulo, corchete, todos los fields con los valores. Y después puedes hacer mi rectángulo punto área y te da doble el área. O podrías también, o sea, no existe el concepto de constructor en Claro. Rust. Entonces lo que podrías hacer es un método que retorne, que construye. sea new y que en lo que retorne sea un self, o sea, la estructura, Sí, o sea, no sé su si- mismo tipo, ¿entendés? Entonces así implementás el constructor en Rust. Claro. No sé si ya eso lo tenías No, en lo la... tengo acá. No, ok, mira. entonces vos simplemente si querés, en lugar de tener que instanciar la estructura, Claro. ¿no? Vos lo que podés hacer es hacer fn new, ¿no? Y le mandás los dos parámetros que es width y height, y lo que devolvés es un self Claro. con esas dos, y así automáticamente ya tenés tu constructor en la instancia. Sí. No, pero es absolutamente innecesario. No, se usa, No, se usa mucho. Se usa mucho. Se usa mucho porque... Idiomáticamente se usa mucho y, Sí. y lo que se espera es cuando vos tenés ese tipo digamos, de estructuras y haces una implementación como una buena práctica. Si vos querés aplicar, por ejemplo, un builder pattern o algo así, le podés hacer un new, o mismo hay muchos que utilizan el builder que te permite como vos le vas agregando un valor y devolvés la instancia con el valor y te permite hacer el chaining para hacer el building, ¿no? Entonces tenés como diferentes llamadas y al final haces build y te devuelve toda la instancia de la estructura con todos los valores que le pasaste, por ejemplo, ¿no? Y también, discúlpame, se usa para a veces, o sea, para si vos querés tener algún tipo de implementación default, Claro. o sea, es otro caso de uso. Que después, bueno, claro, Claro. o sea, vos Sí. podés tener distintos tipos de implementaciones y podés usarla. Generalmente Porque en la aparte- new se usa claro. la default, ¿no? Porque vos, por ejemplo, cuando vos tenés una estructura que vos sabés que la estructura puede tener un default, podés tener una función default, una implementación, entonces vos podés asignar, o sea, generar una variable hacia el default de la instancia de esa estructura. Entonces es mucho más simple en el lenguaje, que pones el nombre de la estructura, los puntos default, que aparte es algo bastante común, y te devuelve el default digamos, No, lo bacán justamente de Rust es eso, que es super light, y si tú necesitas, porque hay un patrón de diseño que quieres hacer ese, Claro. lo creas. Sí, Pero sí, si sí. no, simplemente es... Sí, si no te permite, claro, sí, es súper. Pero, sí, Una pregunta. El self dice que el primero tiene que ser self
Sí, Sí. siempre cuando hablemos de implementaciones, lo que hace ahí es, vas a tener diferentes tipos de self ahí, dependiendo de lo que vos necesites acceder dentro de la instancia del objeto, de la instancia de la estructura que estás llamando. El self es una referencia a la instancia del cual vos la estás llamando. Recordá siempre que estamos haciendo, primero creamos la instancia del rectángulo, let my rectangle igual rectángulo, corchetes, no sé, le ponemos 2 y 2, suponete de weight y de height. Después vas a decir mi rectángulo punto área, ¿no? Que vas a llamar el método. Entonces cuando vos llames ese método ahí, ese self que está ahí como referencia, es una referencia a esa instancia que vos estás usando. ¿Cómo? A lo que viene antes del punto cuando lo llamas. Claro, exactamente. En ese caso vas a hacer, bueno, self.width va a ser 2 porque dijimos que era 2 y 2 y height va a ser 2, ¿no? Entonces mi pregunta es, aunque en Python, por ejemplo, te puedes usar self para hacer exactamente eso. Claro. O si quieres que sea estático, no usas self y Exactamente. ¿Existe eso también? Claro, eso yo podés hacerlo, lo sí. iba a decir justamente, que si vos no usas el self en el parámetro, Eso es es el estático. equivalente a hacer un método estático. Es el equivalente a ser un método estático. No tenés acceso a ningún valor de la instancia, ¿no? Es solamente, por ejemplo, bueno, el new o el default sería ese Exactamente. ejemplo, ¿no? Y también si vos necesitas mutar los valores, suponete que no sea área, que sea otro método, pero que cambie el valor de la estructura, tenés que hacer el mut, tenés que ponerle ampersand mut self. O de hecho este método área vos lo podrías hacer estático. ¿Cómo? O sea, le sacás el self y le pones como parámetro de la función Sí, área, le claro. pones width y height, ¿no? Y después lo que terminás devolviendo es el cálculo. Claro. De esa manera lo haces estático, ¿no? O sea, y obviamente no haces self.width, Sino tenés que hacer- sino haces width por la No, en multiplicación ese caso height. sería rectangle 2 puntos y le Claro. serías área y le tenés que pasar los parámetros. Porque vos la estás llamando al método de forma estática. Claro. No estás, digamos, no tenés una instancia para accederlo. El ampersand es para poder modificar las propiedades El mut. del ampersand. No, el ampersand es porque es una referencia. No estás tomando valor. Ahora después vamos a ver porque el ownership es Ahí, otro ahí, tema ahí vamos. más complejo. Ahora, igual si quieren lo que podemos hacer acá. ¿Qué viene después de esto? No, Es- bueno, era esto. es un poco de justamente ejemplos, sí. esto que estábamos hablando recién, de tener las implementaciones como las funciones asociadas. Sí. Sí. En la anterior, Sí. ese self también es obligatorio. ¿Y qué es lo que vendría significando el i con el self? No, el self no es obligatorio. Acá, por ejemplo, en el siguiente slide vamos a ver, se llaman funciones asociadas en Rust a las estáticas y ves, por ejemplo, el square no tiene ahí para el rectángulo, no tiene self. Pero tenés que llamarlo, bueno, perdón, me voy a parar porque... Acá hablábamos antes, decíamos, bueno, si tenemos, ¿me pasás al anterior? Sí. Si tenemos, acá me falta, ¿no? Pero si tenemos el self acá, tendríamos que llamar a este método área. Siempre cuando vean el self se llama método, cuando no tenga el self es función asociada, con semánticas del lenguaje. Para llamar a área tendríamos que tener una instancia de rectángulo, por ejemplo mi rectángulo punto área. ¿Está bien? Entonces eso, bueno, nos va a retornar el valor. Si vamos al otro, a la función asociada, por ejemplo square, acá, yo le estoy pidiendo que me pase un size, que es un U32, y le estoy devolviendo una instancia de rectángulo. Estamos construyendo un rectángulo. Y lo que estamos haciendo es llamándolo directamente con los 2 puntos, 2 puntos. O sea, estamos llamando a través de la estructura, no de la instancia de estructura, sino del rectángulo con R mayúscula. Acá, 2 puntos, square, llamamos al método. Y el método es una función asociada, no necesita una instancia. Entonces lo único que necesita es pasarle como argumento los parámetros que espera la función, ¿no? El equivalente al método estático. Sería el equivalente al método Sí. estático. Si, cuando hablábamos antes de hacer el default o del new, sería con esto. Sería rectángulo, 2 puntos, new o default. Y bueno, depende de los parámetros que hayamos pedidos en la función, los que le tenemos que pasar. Pero- Es más, de hecho, si ustedes, o sea, usan vectores en Rust, van para crear un nuevo vector, hacen vec, 2 puntos, new, y básicamente está haciendo algo parecido. Sí, hacer eso hay un montón digamos, un montón de los tipos que están en el standard library soportan new, es como
Pero lo que está una haciendo, buena práctica. lo que está haciendo atrás es exactamente esto. O default, o por ejemplo, O no sé, podríamos tener un rectángulo default que digamos que sea, no sé, de 1 por 2 y decirle, bueno, rectángulo punto a punto default y que me pase cuál es el alto y el ancho y lo creamos y devolvemos la estructura de rectángulo. ¿Paso? Pero, sí, igual acá si quieren Acá hacemos un corte. pequeño break y- de 5... y después seguimos. Antes que nada, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Estamos en confianza? O sea, ya sea algo recontra básico o no, lo que quieran. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, listo. Cortamos. Son y 33. Volvemos y 43, 10 minutos exactos. ¿Les parece? Y teniendo en cuenta que son 12 menos cuarto, podemos hacer trade, generics, macros, que es algo que van a necesitar para la segunda parte de Substrate. Hacer los módulos muy rápidamente, que es un poco cómo es el layout de un programa en Rust, ¿no? Cómo se trabajan los módulos, ya sean las dependencias o los módulos que uno declara internamente en su programa. Y después ya pasar a Substrate, porque si no vamos a estar... La parte de testing, si quieren, creo que sería... Había una parte más de testing y ownership. Ownership Claro. es como súper importante. Para mí, trade y ownership es importantísimo. Y si Ok. yo creo que... Bueno, entonces hagamos así. Si quieren vemos esto de generics, trades, macros y vamos con ownership y bueno, la parte de módulos si quieren después en el medio Substrate por ahí. Sí, hablamos un poco. eso no es como tan complejo, no está tan lejano. Claro. Sí, sí, o sea... Claro, sí, sí, Exactamente. es exactamente eso. Bueno, Bueno, Seguimos. sigamos. Bueno, generics, la famosa T que vimos ahí en el mayor y menor. ¿Qué es lo que solucionamos en el lenguaje con generics? Lo que soluciona es la duplicación de código. Es no tener que estar duplicando el código para tener cada función con los tipos que requiere esa función, ¿no? Entonces, siempre que duplicamos código es tedioso, aburrido y propenso a errores, ¿no? Porque es muy fácil si vos tenés duplicación de funciones y cada función hace lo mismo pero toma un parámetro diferente de tipo, es muy posible que si actualizas una función después posiblemente te puedas olvidar de actualizar el resto. Entonces tenés... Eso es lo de Dry, ¿cierto? Don't repeat yourself. Exacto. Sí, puede ser algo así, tal cual, sí, sí. sí, Es así. definitivamente. Pero siempre que hablamos de código, cuando vos duplicás el código y tenés un código que hace lo mismo pero maneja diferentes tipos, no es bueno porque la administración y cómo mantenés ese código después es más complejo, ¿no? Entonces lo que habíamos visto con genéricos es que nos permite manejar con tipos abstractos, nos permite llamarlos T. Por lo general lo que se hace como buena práctica o como idiomático en el lenguaje se empieza a llamar con una letra mayúscula y por lo general lo van a ver como T. Un genérico tipo T, o si tienen dos genéricos van a ver que es T, U o otra letra, pero siempre se lo llama con una letra. Pueden llamarlo como ustedes quieran, en realidad no hace falta que lo llamen con una sola letra. Y lo otro que podemos hacer a través de generics, cuando lo usamos por ejemplo como parámetros o algo, es asegurarnos que aplicarle algún tipo de constraint, algún tipo de límite, y decir, bueno, no puede ser cualquier tipo. Tiene que ser un tipo que, por ejemplo, tenga este comportamiento. Y ahí es donde se engancha esta parte de generics con traits, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, acá hay varios ejemplos de cómo se pueden definir generics. Los podemos utilizar en las funciones. O sea, una función puede tomar un parámetro que sea de un tipo T, un tipo genérico. Puedo en las estructuras también tener, por ejemplo, una estructura que tenga un fill que sea del tipo T. Entonces que puedo tener un genérico. En las enumeraciones lo mismo. Y en los métodos, que son las funciones dentro de las implementaciones que tienen el self como referencia, también podemos tener genéricos. Acá este es un poquito más complejo, que es una función para saber cuál es el largest de una lista. Y lo que hacemos es que recibimos la lista que es de tipo T, no sabemos qué tipo es, pero sí lo que sabemos es que el tipo T tiene que cumplir con dos condiciones. Una, que el tipo se pueda aplicar el partial OR, que nos permite, me voy a parar un segundito, que es
esto parece un poco más avanzado, pero esto es un trait que nos permite hacer este tipo de comparaciones de mayor y menor. Y después, bueno, que los tipos que estén dentro de esta lista tengan el copy trait, que nos permite saber que podemos el tipo manejarlo como copy y no se va a hacer el move. Eso es algo de ownership que ahora después lo vamos a ver. Entonces, lo que van a ver es que tenemos una lista acá, que es una lista de, digamos, en realidad es un vector. Estamos armando un vector de números y después estamos llamando a la función con ese vector para obtener cuál es el número más largo, ¿no? ¿Qué significa la migración en el vector? Esto es porque esto es una macro. Esto es siempre cuando vean así, con el signo de exclamación para abajo, es una macro. Claro, como el print line. Esta macro nos permite construir un vector. En vez de hacer vec new, o sea, vec, new, y crearlo, con esta macro automáticamente nos crea un vector con todos estos valores ya dentro del vector. Acá lo mismo, el vector, pero en este caso son chars. Los chars los van a ver que es con una sola comilla y no dos. Si se fueran dos comillas sería un string. Los chars son una letra. Y en este caso lo mismo. Llamamos a la misma función y como la función acepta un genérico y que el genérico tiene que tener estas dos condiciones y tanto ya sea los números como los chars tienen esa condición, lo podemos utilizar de esta forma. Si no, tendríamos que hacer dos funciones y llamar al largest, no sé, number y largest charge y tendríamos la funcionalidad que es esto duplicado. Con lo cual después si queremos cambiar la funcionalidad tenemos que cambiarla en dos lugares y eso es lo que se quiere evitar para evitar problemas y evitar errores a futuro. Entonces, esa es una de las cosas que resolvemos con generics. Lo que habíamos hablado antes, que lo disparó tu pregunta, es, bueno, después dentro del código, cómo se manejan esos generics, si uno paga en el runtime o no el costo de usar los generics. Y ahí es donde viene este proceso que es el de monomorfización, que es el proceso que lo que hace es busca en el código las llamadas que utilizan esos generics y genera por decirlo de una forma, genera el código, perdón, que me vuelvo a parar, genera el código para esas llamadas. Por ejemplo, acá definimos una option que es genérico, que puede tener cualquier valor. Entonces decimos uno de enteros y uno de float, acá. Cuando compilamos el código ¿qué hace? Genera para cada una de estas llamadas, o sea, ve que acá hay un entero, o un i32, y genera el option -i32. Esto es, de acá para abajo, es lo que el compilador hace y lo que termina, se termina ejecutando. Ustedes no van a ver esta parte en su código. Y genera otra para el float 64. Entonces, cuando después nosotros lo llamamos, el compilador hace toda esta traducción y traduce, bueno, la del integer utiliza la option que tiene el i32 y la del float la que tiene el f64, ¿no? Entonces, todo ese proceso se hace en compilación, es el proceso de monomorfización, que es buscar todas las llamadas que utilizan esos genéricos y generar el código específico para ese tipo. Es lo que yo te decía, es el tiempo de compilación que vos estás pagando y lo pagas una vez y después en tiempo de ejecución no tenés ningún tipo de costo por utilizar los generics. Si dentro tuvieses que implementar una lógica u otra dependiendo del tipo. No, ahí sí tenés que, claro. En realidad depende, porque si vos tenés un if adentro no va a haber ningún problema. Va a estar el if dentro de tu función. Si vos necesitas dos funciones diferentes, ya vas a tener dos funciones diferentes y no vas a necesitar, o no necesitas genéricos o necesitas dos genéricos diferentes, ¿no? O podés tener distintas implementaciones, o sea, también con traits y demás podés darle como el polimorfismo sí, a esto, a los generics. En las variaciones, por ejemplo, en JavaScript podrías decir un typeof. Si el typeof es tal, pues lo hago de esta forma, si no lo hago de esta otra. Claro, pero eso siempre lo vas a hacer dentro del bloque de la función. O lo vas a hacer antes de llamarla y vas a llamar a dos funciones diferentes. Entonces, en ese caso lo puedes hacer y puedes hacerlo sin genéricos directamente. Eso. Bueno, muy bien. Esto es básicamente como el compilador internamente traduce los traits, los genéricos. Claro, de acá para abajo es como el compilador agarra este código que es tu código
y hace el proceso de monomorfización. ¿Entendés? Entonces, o sea, tú escribes solo de arriba. vos Claro. escribís, esta parte de arriba es tu programa. Y a lo de abajo es lo que hace el compilador a través, como ve este genérico, lo lee y dice, bueno, me llaman acá el genérico, genero estas dos especificaciones y después las utilizo. Ese ¿Entendés? código de abajo es con el que genera, ¿cierto? O se genera cuando... Lo genera el compilador, sí. Vos no, digamos, no tenés acceso. ¿Lo genera y queda en el código o...? No queda en el código, lo genera en el mismo momento de compilación y compila a través de este código. Digamos, no es que vos después lo podés utilizar o cambiar. Claro, la sección de abajo, La sección o sea, de abajo es es- a modo informativo. Claro, es para la idea es visualizar lo que haría el proceso monomorfización, ¿no? Pero este código es un código que el compilador directamente lo va a escribir en el binario y ustedes no lo van a ver. Por ahí si hablen con el debugger van a ver ese tipo de cosas, pero ¿Por qué no ponemos option, dos puntos, sum? ¿Por qué solo sum? Porque abajo dice option y 32, dos puntos, sum. sí, pero acá no, este option dos puntos porque está hablando de este enum que está acá. Sí, puede ser que el enum lo llame option acá. Sí, Javi, tenés perdón razón, que pero puede ser que sea un que interrumpa, pero estaría como bueno seguir Ok. continuando porque si no nos llegamos a la es otra un parte. typo en el slide. Esto es como muy interno y Sí. es más que nada modo informativo, ¿ok? O sea, como para que entiendan el compilador. Pero por ahí enfocaría más en los puntos del lenguaje, así podemos saltar a Substrate y no estar tan Pero sí, asustados. es que cuando escribí rápido me... Ok. Bueno, traits. ¿Qué nos permite hacer los traits? Los traits en Rust nos permiten generar comportamiento compartido de manera abstracta. Son parecidos o similares a lo que son interfaces en otros lenguajes. Bueno, en C#, en Java, bueno, JavaScript no tiene interfaces, pero puede ser con TypeScript sí puedes TypeScript, definir sí. interfaces. Y lo que se puede utilizar son lo que nosotros llamamos trait bounds. Directamente se nos permite especificar en un generic, por ejemplo, cuáles son los traits o cuáles son los comportamientos que tiene que tener. Entonces nos permite dentro de un trait tener los límites, ¿no? Para definir un trait lo que tenemos que hacer, en este caso, bueno, no hablamos nada todavía de visibilidad, pero ahí está como público el trait. Por default en Rust todo es privado. Si quieren algo sea público le tienen que poner pub delante. Eso rápidamente. Se definen con el keyword trait, el nombre del trait, y adentro se ponen todas las, por decirlo de alguna forma, las firmas de las funciones que tienen que implementar el trait, ¿no? Se puede también que el trait tenga una implementación default, pero en este caso, este ejemplo tiene solo la firma, que es para uno implementar este trait tienes que implementar la función summarize que devuelve un string. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es cómo hacer la implementación. Tenemos... ¿dónde está el trait? Ahí. No está. Bueno, no está. Perfecto. Summary. Sí, acá está, es el summary. Ahí va. Perfecto. Acá estamos implementando el mismo trait que vimos antes y tenemos dos estructuras. Una que es un artículo y una que es un tweet, por ejemplo. Y queremos implementar el trait summary para las dos estructuras. Entonces, para el artículo, cuando llame la función summarize, va a tener una funcionalidad, y cuando vos manejes un tweet, va a tener otra funcionalidad, porque las dos estructuras tienen dentro fields diferentes, entonces queremos utilizar dos formas diferentes. Y para definirlas, lo que hace es, se pone la palabra imp, el nombre del trait, for, y el tipo o la estructura a la cual le queremos implementar el trait. En este caso lo estamos implementando para new article o para tweet. Esto que acabo de pasar de traits es clave para entender Substrate. O sea, son todos traits. O sea, para poder uno tener una flexibilidad y tener un dinamismo en la definición de todos los tipos, uno no puede decir, no puede referenciar un tipo fijo, ¿no? Entonces, generalmente es mucho trait, bien, y muchos métodos que requieren múltiples traits, ¿no? Entonces,
Es un concepto Claro. que de Sí. última, si tienen duda, después lo podemos ver en el Sí, código. esto seguramente, tanto trades como macros, ahora cuando veamos la parte de Substrate, va a haber un montón de uso y ahí van a surgir otras preguntas. Pero sí, la idea de los trades es poder definir de forma abstracta comportamiento que queremos después, que cada uno tener la flexibilidad de completar esos trades o de instanciar o implementar esos trades y definir los propios tipos que quiere usar, ese tipo de cosas. Dentro de Substrate lo van a ver. Eso trade es uno de los paradigmas que más se usa en Rust. Sí, siempre vos quieras hacer, digamos, tener comportamiento compartido, lo que vos querés usar son trades, porque no querés hacer o sea, querés asegurarte que todas las instancias compartan al menos la firma del comportamiento. Entonces vos sabés que... Sí, que y, podés tomar- lo mismo con las interfaces y las clases, no sé, en Java, o sea, si uno no implementa una interfaz es un caos, o sea, porque no se sabe, no tenés el control de cómo instanciar la clase, ¿no? O sea, de cómo definir la clase. Entonces, sí, es una manera como de decir bien. Muchas de las cosas justamente de orientación a objetos las manejas con trades mucho más fácil. Exactamente. Totalmente. Sí, totalmente. sí. Te permite de esa forma, digamos, armar como si fueran componentes, ¿no? Entonces ir como... Sí. Exacto. Claro. Bueno, después la parte de macros. Las macros son, fundamentalmente, es definir una forma de escribir código que escriba más código, ¿no? Que se expanda y nos genere otro código, de alguna forma. Tenemos dos tipos de macros, las declarativas y las procedurales. Dentro de las macros declarativas son las que ustedes van a ver que se llaman con el signo de exclamación, por ejemplo el print line o el vec que vimos recién. Entonces nos permite, por ejemplo, definirlas con macro rules y definís cómo es una macro. En este caso yo estoy definiendo una que es un add, que lo que hace es una sumatoria, es muy simple. Pero nos permite generar macros que tengan una matching expression ahí, por ejemplo. Entonces tenemos dos expresiones que puede haber expression, patterns dentro de macros. La realidad es que podemos hacer un workshop solo de macros, porque es como todo un lenguaje en sí y nos permite expresarlo de esa forma. Entonces después nosotros directamente podemos hacer la utilización de la macro. En este caso es add. Printline, por ejemplo, es otra que la van a usar todo el tiempo para crear vectores con vec. Hay un montón de macros que las van a ver todo el tiempo, y las que utilizan ese signo de exclamación son las que son declarativas. Después tenemos las procedurales, que son las que están con ese numeral y dentro de los corchetes. Y dentro de las procedurales tenemos diferentes tipos. Tenemos las que son de atributos, las otras que son derive, que nos permiten generar otro código. El derive lo van a usar mucho para hacer la derivación o la generación de traits como, no sé, de copy, Clone. no sé, clone, default, hay un montón para sus estructuras. Y las que son como funciones ya son un poco más avanzadas, pero las que mayormente van a ver son las que son como macros de atributos y macros de derive, que son las que se utilizan todo el tiempo. En Substrate las van a ver un montón, las utilizamos un montón. Otros temas a explorar de la sintaxis que no hablamos es, trait objects, que nos permite utilizar dynamic dispatching, y es el static versus el dynamic dispatching, que es un poco lo que hablamos antes, pero bueno, también se pueden explorar más en detalle. Sí. Sí. Es una buena pregunta. Es una buena. Lo que pasa es que la macro te permite, si vos venís acá, la macro, lo que vos haces es, cuando vos generas la macro la podés utilizar como en este caso como si fuera un decorator de la función o algo así, y eso genera más código. Entonces, en vez de tener la función, podés, a través de eso, si no tendrías que tener todas las llamadas a funciones y ese tipo de cosas. Con la macro vos lo que haces es, esta macro va a agarrar el código que tengo, en este caso la función que tengo debajo, o la declaración, o los argumentos que le paso, y eso se va a expander en el tiempo de compilación de esto, y se va a utilizar después. Entonces, por eso decimos que las macros nos permite escribir código que genera más código. Entonces permite tener mayor flexibilidad cuando uno escribe código. Entonces, si vos tenés cosas que vos querés hacer habitualmente, o querés darle la posibilidad a tus usuarios de tu librería que
utilicen macros para no tener que escribir tanto código, pueden como utilizar la macro y eso se va a expander en lo que uno quiere, ¿no? Y en ambientes dinámicos como Substrate es clave, porque vos pensás de que si tuvieras que hacer, tendrías que tener X, o sea, vos tenés una macro, bien, que te realiza ciertas acciones, que te genera código dependiendo de lo que vos le metés, ¿no? Ahora, imagínate si vos tendrías que definir función por función, o sea, es muchísimo más código. Claro. Es una manera realmente como de compactar, ¿no? Y de no tener tanto código, porque aparte también no es lo mismo mantener una macro que mantener 10 funciones. O sea, Sí, a nivel... tiene que ver un poco con la flexibilidad, la ergonomía y bueno, también... Pero es más mantenible. Sí, es más mantenible, tal cual. La idea es justamente darle herramientas a los desarrolladores para que generen un código flexible, que sea reutilizable, que pueda ser mantenido, digamos, de una forma más... Es bastante más pero complejo ese hacerlo. código ese código se va a ejecutar en tiempo de ejecución, no de compilación. Claro. La diferencia Claro. de una macro es que lo haces, tú la creas Claro. para que en el momento que va a compilarlo, Expanda, tiene el código claro, y lo compila. Claro. Claro. Sí. Son dos cosas diferentes, eso. Bueno, el gran Bueno, tema. ahora sí vamos a hablar, yo creo que es una de las cosas fundamentales del lenguaje y que lo hace único y diferente, es cómo maneja la memoria y lo maneja a través de lo que lo llamamos ownership y borrowing. Bueno, el ownership es lo que le permite a RAS, es ser RAS y ser único, y es cómo maneja la memoria sin tener un garbage collector, ¿no? Y el ownership en sí, el concepto de ownership se administra a través de algunas reglas. Son 3 reglas que son que cada valor en RAS tiene una variable que se la llama la propietaria, la owner. O sea que la variable que nosotros cuando definimos let, no sé, mi variable igual 2, mi variable es el owner del valor 2. Y solo puede haber un owner a la vez. Ese valor en memoria que es 2, solo puede tener un owner. Y cuando ese owner se va del scope, cuando ese owner sale del scope, se limpia ese valor. Esas son las 3, como las 3 reglas fundamentales del ownership. También lo que hay en RAS, aparte dentro del ownership, tenemos el concepto de lo que llaman los move semantic o copy semantic, que son, bueno, ese valor que tiene un ownership cuando se reasigna o se cambia o se pasa una función, ¿qué hace? ¿Qué pasa con ese valor? Entonces ahí lo que tenemos que entrar es en el detalle de lo que es el move versus el copy en lo que es la semántica. Lo que es move semantic quiere decir que una vez que vos transferís la propiedad de ese valor, por ejemplo, yo tengo este valor que dijimos 2 en mi variable, y cuando hago acá, ¿no? Que hago S1, let S2 igual S1, estoy haciendo el binding del valor de S1 a S2. En este caso, S1 deja de tener el ownership, porque los strings tienen un move semantic. Entonces, S1 ya no se puede utilizar más, ese S1 ya no tiene el valor. Si ustedes quieren hacer el printline de S1 les va a dar un error. ¿Por qué? Porque el valor de S1 se movió. Si ustedes se acuerdan de lo que hablábamos de memoria, supongan que tiene el valor en el heap que dice acá, hay una cajita que dice que tiene el valor 2 y el dueño es S1. Cuando hago S2 igual S1, esta cajita que está acá, el dueño acá es S2 y S1 se limpia porque este ownership se fue del scope, no tiene más el valor. Entonces S1 no está apuntando a ningún lado, no existe más, por decirlo de una forma. Y ahí van a ver que, por ejemplo, los errores de RAS son buenísimos, que le dice move occurs because S1 has type string which not implement the copy trait. Ok, entonces, y les indica dónde está el valor, dónde se movió el valor. Y el valor fue movido ahí y después le dice, bueno, por eso le dice que no se puede utilizar. Volver here after move. ¿A qué se refiere? Sí. ¿A qué se refiere con binding? Los binding, hablamos, acordate del binding era cuando vos haces la asociación entre un valor y una variable. La variable, le asignás un valor, se hace un binding. Esta parte es muy compleja. Si tienen preguntas, igual no hay problema. Hay otro tipo de datos que se implementa lo que es el copy trait.
que son datos, por lo general van a ver que son los datos que tienen un número, que tienen un tamaño conocido, por ejemplo los numéricos, el float, que son datos que directamente cuando se hace la asignación, cuando hacemos S2 igual S1, se hace un copy, se hace una copia, digamos, binaria del valor. Entonces vos podés seguir utilizando después S1 sin ningún problema, porque ese tipo de dato tiene un copy semantic y no un move semantic. Sí. ¿Cómo sabemos qué operaciones sobre una variable van a despojarlo de su contenido? Es que depende del tipo. Pero hay un tipo de datos, por ejemplo, un string, si ese uno era un string, Sí. tengo que asignar otra variable a ese, ya Claro, lo vuelvo inutilizable. porque tiene move semantic. Porque los valores que están en el heap tienen move semantic. Los valores que... Si hago un print ln de ese uno, no le va a quitar su valor. Pero fíjate que yo cuando hago el print, Volver en al la anterior. última línea, y si no lo haces por referencia, porque vos no Al tenés que otro. cambiar. Ese, ahí. Ahí está. Igual acá lo estoy haciendo, es la última línea, entonces no se utiliza más S1. Y si Pero quisiera hacer dos veces print ln ese uno, podrías hacerlo, tenías que hacerlo con referencia, claro. porque si no dejaría de funcionar. Claro, sí, porque cuando vos pasas, igual la macro, tendría que ver esa macro de print line, pero por lo general lo que vos tenés que ver es si las llamadas a funciones toman o no ownership del valor, si reciben una referencia o reciben el valor. Si reciben el valor, vos le estás pasando el valor a la función, el ownership, con lo cual vos no tenés más acceso, ¿entendés? Println no toma. No, no toma, me parece, ¿no? No, porque yo ya lo he No, probado. puede y ser no. macro. La forma de saber quién justamente ahí es el tema, ¿no? De Claro. cuándo se le roban el ownership y cuándo no. Claro, sí, sí. Eso lo vas a ver en la llamada a las funciones. Tenés que ver la función si recibe el valor por referencia o si recibe el valor y por lo cual toma el ownership. Pero Y incluso después de eso tenés que ver si tomar el valor, si el tipo de dato es move o copy, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un número, no hay problema porque te implementa el copy, que es que para que tome el valor hace una copia, ¿no? Y Entonces, si cambias el valor de la variable, también hay alguna manera de que afecte el ownership o se mantiene. si cambias, ¿en qué sentido el valor de la variable? El valor, claro, no lo que le estás asignando, sino el dato. ¿El tipo de dato de la variable? Ajá, el contenido. O sea, si en vez de hello, si pones S1 hello, es el hello y después S1 igual a hola, por ejemplo. Ajá. Sí, eso en realidad tendrías que declarar la variable como mutable y en realidad lo que estás cambiando es el valor. Sí, sí, correcto. O sea, el ownership no cambia ahí, siempre es el mismo. No, porque vos S1 estás haciendo la asignación sobre ese S1, por decirlo de una forma. ese ejemplo que vos decís se podría ver más gráficamente si vos, por ejemplo, harías una referencia, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, haces S2S, Ahí, exactamente, eso, claro. ahí sí se ve lo que vos preguntaste, ahí sí se ve. Claro, acá por ejemplo, ¿ves? En esta sí podemos utilizar S1 sin problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es asignarle a S2 la referencia a S1. ¿Entendés? Entonces después podemos seguir utilizando S1. S2 es una referencia. RAS siempre garantiza que todas las referencias sean válidas. Eso está buenísimo. Entonces vos podés seguir utilizando S2. Si vos, por ejemplo, ahí, ¿no? Harías un println, ponele antes del print, vos modificás, no sé, el contenido de C1, lo haces mutable. No, pero pasa que no se puede si son No, mutables. claro. No te deja. No. Claro, esas son reglas justamente de ownership que no te dejan nada. ¿Y cuál es la ventaja de manejarlo así? Es que es súper Es que seguro. No, y aparte esto es lo que nos permite manejar la memoria sin garbage collector. Claro. Porque cuando los ownerships salen del... Bueno, acá siempre estamos en el scope main, pero si fuera una función que no fuera main, cuando los ownerships salen del scope, se limpian automáticamente. Pasan por un proceso de ref y se limpian automáticamente. Esto en realidad acá lo que estamos haciendo es una referencia. Y lo que se llama se dice que es el borrowing, que es como que toma prestado el valor de ese uno. No se adueña, sino que se lo presta. Esto en realidad para lo que sirve mucho es para... Primero, bueno, si vos por ejemplo programaste en otro lenguaje, si usás punteros y demás, es muy fácil, o sea,
tener un puntero que queda apuntando a otro lado, o Claro. que ya hiciste el drop y demás, entonces te queda como un puntero apuntando a la nada, lo que es como un zombie, creo que se le decía, ¿no? Sí, acá es buenísimo que RAS siempre te asegura que los punteros son siempre válidos, ¿no? Claro. Siempre que vos haces una referencia, el borrow checker, que es un proceso que corre en tiempo de compilación, asegura que todas las referencias sean válidas durante todo el ciclo de vida del programa. Estamos de acuerdo que ahí en ningún momento estamos duplicando el valor. Con la referencia no, ¿no? Con la referencia no. Es simplemente, o sea, claro, la referencia es un puntero en el stack que apunta a la misma región de memoria, digamos, ¿entendés? Y la otra, el otro para el gran caso de uso, que esto es muy útil, yo lo estoy empezando como a entender ahora, es lo que es concurrencia. O sea, cuando vos tenés que, nada, acceder, ¿no? O sea, cuando usás threads, multithreading y demás, o sea, y tenés que como ir accediendo a distintos recursos o a un solo recurso, todo este modelo te asegura de que no podés, ¿entendés?, tener referencias el ejemplo es el invalid null pointer de Java, cuando uno tenía el puntero y ya había hecho el drop y lo quería volver a usar ese puntero. Bueno, esto es exactamente lo que viene a solucionar. O sea, el lenguaje te restringe de una cierta manera de que no puedas llegar a ese error. Exactamente. Sí, la forma en que maneja los threads o la concurrencia Rust es muy buena. Es más, hasta hace un tiempo, como su tagline era Fearless Concurrency, o sea, concurrencia sin miedo. Claro. Porque tiene todo el lenguaje y tiene un montón de mecanismos que te aseguran de que uno puede escribir un código concurrente sin tener más, esos miedos de... Vos que conocés la historia de Rust, yo a veces como tengo la idea de que todo este modelo de memoria se hizo justamente para lo que es la concurrencia. Sí, tiene mucho que ver. Es que, sí. Para mí, o sea, todo es todo este embrollo difícil de entender y demás, para mí se pensó en base a concurrencia. Sí, en base a solucionar los problemas que en ese momento tenían, sobre todo el engine de Mozilla, que donde empezaron a trabajar, pero sí. Definitivamente. En tipos de bueno, no sé. De hecho, podemos decir que este concepto de ownership es un real-time garbage collector, porque realmente lo que hace es eso, pierde el valor, el ownership. Sí, pero no sé si llamarlo como real time. Me parece que lo que está buenísimo es que dentro del proceso de compilación hay un proceso que es el borrowing checker, que es el que chequea todas las referencias y chequea que todo sea válido dentro de la vida del programa, con lo cual más allá de que cuando corre el programa se haga la limpieza automática cuando se va al scope, el compilador te asegura antes que no tengas ningún tipo de problema de manejo de memoria. Claro, y otra cosa también es que vos, por ejemplo, no podés manipular tanto el garbage collector. Bien, o sea, en cambio esto es estar todo el tiempo pendiente, o sea, de cómo tiene que comportarse la memoria. Entonces, insisto, la curva de aprendizaje es difícil y te lleva, o sea, a tener que cambiar el modelo mental. A mí la verdad es que si a ustedes les está pareciendo complicado Rust, tranquilos, o sea, yo estuve un tiempo largo hasta que recién pude adaptar el modelo mental y recién ahora es como que lo estoy empezando a digerir un poco más y a poder escribir código, ¿no? O sea, pero tranqui, sí, o sea, si se sienten como que no entienden, sobre todo el concepto de ownership. Sí. Esto fue a mí y las reglas del ownership y demás que yo todavía las estoy trabajando, o sea, hay veces que les sigo preguntando a Javi no sé, cosas que le pregunté hace 6 meses. Sí, una de las cosas que a mí siempre, o sea, no he logrado entender hasta el día de hoy realmente, no le he metido mucho detalle, pero esta fragmentación del heap que normalmente se evita en lenguajes como cuando hay un garbage collector, no me queda muy claro cómo Rust la maneja. Cuando tú tienes un pedazo de memoria aquí, otro aquí, ese heap queda completamente fragmentado. ¿Cómo hace Rust para esa fragmentación del heap? Eso depende, hay diferentes allocators que puedes utilizar. Esa lógica de cómo la performance del allocator, cómo se fragmenta o se utiliza mejor y se evita la fragmentación, está más en la parte del allocator.
que vos podés definir, por ejemplo, usar el Shame Allocator, que es un allocator que tiene una performance muy buena y tiene como menos fragmentación con el uso. Pero eso ya es... lo que tiene RAS es que te permite utilizar diferentes tipos claro, exactamente. Diferentes tipos vendría a ser de que se llaman allocators, son como engines que manejan cómo se aloca la memoria en el heap, ¿no? Y hacen toda esa distribución. Ahora, ¿qué quedaría? Lo que son... Bueno, los tipos tenemos de referencias. Tenemos referencias que son inmutables, o sea, una referencia compartida, que también se llama como shared. Yo puedo leer el valor, está compartido, puede haber varias, pero todos podemos leer el valor, no podemos modificarlo. Y después una referencia que se llama mutable, que también yo la llamo exclusive, que me parece que es mejor, se define mejor, que es yo puedo leer y modificar el valor al cual refiero. Las reglas de los tipos de referencias es que puede existir una referencia mutable o cualquier cantidad de referencias inmutables. Es decir, yo puedo tener varias referencias pero que sean inmutables, y si tengo una referencia mutable puedo tener solo una. Y si lo piensan un poco en cuanto a lo que vimos antes, tiene sentido que si yo tengo, por ejemplo, un libro y se lo presto a Héctor y Héctor puede escribir el libro, no les puedo decir a ustedes también lean este libro porque Héctor puede cambiar el contenido. Entonces puede haber solo una referencia que sea mutable o muchas que sean inmutables. Yo les presto y sé que el libro nadie lo puede seguir, entonces todos van a leer lo mismo por alguna forma. Entonces, en este caso, el primer código fallaría. El primer código fallaría, por eso está en rojo. No lo veo. En rojo el recuadro. Ah, ok. El bloque. Está bien. Yo estaba esperando el rojo adentro, ¿viste? Por eso me parece que tengo que trabajar el slide de forma visual. Y el segundo no. Te va a venir el equipo de usabilidad de UX y ¡zas! Bueno, y las referencias, como decíamos antes, algo que es buenísimo es siempre son válidas. El borrow checker no les va a permitir tener referencias inválidas o referencias a ningún lado, con lo cual eso lo tienen asegurado. Si el programa compila, no hay referencias inválidas. Hay otros temas para ver acá, yo los puse acá, es lifetime, es la forma en que uno le puede anotar al lenguaje cuáles son el ciclo de vida de las variables para que el lenguaje o el compilador los puede inferir, pero hay veces que necesita que nosotros lo anotemos porque no puede inferirlo. Esos son, por decirlo de alguna forma, los lifetime, que es como un hint al compilador en cuanto al cuál es el ciclo de vida de las variables. Internal mutability ya es un poco más avanzado, que es cómo podemos tener una referencia a través de una referencia de una shared reference, podemos obtener una mutable reference, y bueno, concurrency, que es todo un tema en particular. Generalmente para lo que es el desarrollo en Substrate no tienen que entrar en concurrencia, o sea, es como un solo hilo de ejecución. Bien. Sí, no van a tener problemas con eso, no van a con eso. Detalle. Bueno, había otras cosas, pero estamos bastante atrasados, así que... como para hablar un poco de... Sí, me voy a tener que cambiar. Perdón, antes que nada le damos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pará. Es un lujo contar con alguien como Javi y que encima sea de habla hispana. Bueno, hay comida allá atrás, mucha. Así que lo que yo les propongo, el workshop dura hasta las 2 de la tarde. Bien, teniendo en cuenta que arrancamos un poquito más tarde. ¿Alguien tiene problema de quedarse media horita más? ¿Hasta 2:30? ¿No? Bien, perfecto. Son 12:20. Si quieren, hacemos un break de 20 minutos. Bien. Sí, 10, 15. Bueno. No, yo digo para que comamos tranquilos sin apurarnos. Por eso, 15 minutitos. 12:40 arrancamos ya con Substrate enfocados y le metemos full. Así que hacemos eso, ¿están todos de acuerdo? El organizador allá en el fondo, Albert, ¿estamos todo bien con los tiempos? ¿Todo bien? Bueno, yo les dejo acá mis datos. Cualquiera puede contactarme o pueden ver por GitHub, mi handle de Twitter o mi página. Y si tienen preguntas, consultas, cualquier cosa, sugerencias,
siempre son bienvenidas, así que no hay ningún problema. Sí.